Ahí está. Buenas noches, mi nombre es Ailín Almao y le voy a hablar de la ejecución de la sentencia según el Código Procesal Civil venezolano. Primeramente, la ejecución de la sentencia es la manifestación o la materialización de la decisión del juez, es decir, el cumplimiento de lo que el juez ordenó de acuerdo a una pretensión. Primeramente tenemos que el decreto de embargo en el artículo 630, según la vía ejecutiva, es cuando se decreta el embargo de los bienes del deudor, ya que éste tiene que satisfacer una deuda determinada con el acreedor. Voy a leer una pequeña parte del artículo. Cuando el demandante presente instrumento público u otro instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido, o cuando acompañe vale o instrumento privado reconocido por el deudor. El juez examinará cuidadosamente el instrumento y si fuere de los indicados a solicitud del acreedor acordará inmediatamente el embargo. Es decir, cuando hay un documento que compruebe que hay una deuda como tal, el juez puede proceder a decretar el embargo de los bienes del deudor. ¿Por qué? Porque esta deuda tiene que ser satisfecha y ha corrido un tiempo determinado y no ha sido satisfecha. La preparación de la vía ejecutiva, según el artículo 631. La preparación de la vía ejecutiva consiste básicamente en la notificación a la parte de lo que está sucediendo, es decir, al deudor. Se le notifica al deudor de que los bienes serán embargados y este por su parte puede alegar a favor o en contra de esta pretensión, es decir, puede negar tener una deuda o puede admitir que la tiene. De este artículo igualmente leeremos una parte. Del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre, se le entregará el instrumento privado y el juez ordenará que declare sobre la petición. También producirá el mismo efecto la falta de comparecencia del deudor a la citación que con tal objeto se le haga, que es lo que acabo de decir. Si el demandado no va a la citación que el juez va a ordenar, está declarando que sí es deudor, admitiendo la deuda. Seguidamente, el caso de bienes embargados no hipotecados, según el artículo 632. Cuando los bienes embargados no estén hipotecados para el pago que se reclame, podrá el acreedor pedir el embargo de otros bienes del deudor. Aquí se refiere a que si el deudor tiene otros bienes, se va a proceder primeramente a hipotecar los otros bienes que no estén embargados. Y en este caso quedarán libres de embargo los que se hayan embargado antes. Si del justiprecio de los últimos resultares que estos son suficientes para cubrir la deuda y los gastos de la cobranza. Podrá también pedirse el embargo de otros bienes si del justiprecio de los embargados resultaren no ser bastante para el pago del todo. Es decir, si los bienes que son embargados no son suficientes para satisfacer la deuda, se va a proceder a embargar los hipotecados igualmente, para totalizar la deuda. La suspensión del embargo. La suspensión del embargo se refiere a cuando el deudor, por su parte, según el artículo 633, quedarán libres de embargo los bienes del deudor si éste presenta garantía suficiente que llene los extremos del artículo 590. Si nos vamos al artículo 590, esta se refiere básicamente a las condiciones que puede presentar un deudor para que no embargue sus bienes. Es decir, él manifiesta su solvencia económica de que puede satisfacer la deuda y esto libera el embargo que tiene sobre sus bienes. Para los fines de esta disposición solo se admite la fianza principal y solidaria de empresas de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia, hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo justiprecio conste en auto, prendas sobre bienes o valores, la consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el juez.
En el primer caso de este artículo, cuando se trate de establecimientos mercantiles, el juez requerirá la consignación en autos del último balance certificado por contador público de la última declaración presentada del impuesto sobre la renta y del correspondiente certificado de solvencia. En estos casos se está mencionando lo que puede alegar un deudor para que no sean embargados sus bienes. Y por este medio se puede suspender el embargo. El procedimiento de embargo, según el artículo 634. Decretado el embargo de los bienes, se procederá respecto de esto con arreglo a lo dispuesto en el título 4 hasta el estado en que se deban sacar a remate las cosas embargadas, y en este estado se suspenderá el procedimiento ejecutivo. De acá se está refiriendo a que luego de embargadas las cosas, estas lógicamente al estar en la posición de embargo están propensas a ser rematadas. ¿Por qué? Porque nunca su precio será el mismo al que valen. Como son bienes que van a satisfacer una deuda, estos tienen que ser rematados en un corto plazo para demandar el dinero que lógicamente tiene que dársele al acreedor. Entonces tenemos, en este estado se suspenderá el procedimiento ejecutivo hasta que se haya dado una sentencia definitivamente firme en el procedimiento ordinario. Si en virtud de ello hubiere de procederse al remate, se anunciará con 3 días de anticipación, aunque se hayan dado los 3 avisos que ordena el título expresado. Es decir, se procederá el procedimiento de embargo procederá al remate, notificando con 3 días de anticipación al deudor de no poder satisfacer la deuda o de cumplir con su obligación. Tenemos que en el artículo 591, además, a pedido de la parte, el juez se trasladará a la morada del deudor o a los sitios o establecimientos donde se encuentren los bienes embargarse para ejecutar la medida. A tal fin podrá ordenar la apertura de puertas y de cualquiera depósito o recipiente y solicitar, cuando fuere necesario, el auxilio de la fuerza pública. Aquí se refiere a la toma de los bienes para ser rematados. El juez va a proceder a tomar medidas sobre esos bienes porque lógicamente necesita satisfacer la obligación con el acreedor. El caso de bienes embargados y hipotecados. Tenemos que, según el artículo 635, cuando los bienes embargados estuvieran hipotecados para el pago de crédito demandado, el acreedor tendrá derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo con su precio el pago de su acreencia, sin esperar la sentencia definitiva que se libre en el juicio, con tal de que se dé caución a garantía de las previstas en el artículo 590, el cual ya fue leído, de este código, para responder de lo que en definitiva se declara en favor del deudor respecto del crédito del que el acreedor se ha hecho pago. El juez se hará responsable si la caución dada resultare después insuficiente. Es decir, en caso de bienes embargados ya hipotecados, básicamente se pueden tomar medidas sobre estos bienes aún no emitida una sentencia como tal. ¿Por qué? Porque los bienes embargados, cuando ya están hipotecados, están en un estatus de limbo. Entonces tienen que ser tomados porque pueden ser perdidos y luego